Muy bien, le vamos a dar tiempo entonces a la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Le voy a dar tiempo al hermano Quiro. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Mi nombre es Eduardo Quiroa. Yo soy un pastor que viene de la ciudad de Nueva York. Tengo una iglesia, es una iglesia americana. El nombre de la iglesia es Latinotown Baptist Church del pastor Dave Stein. Amados hermanos, es una bendición muy grande estar entre todos ustedes nuevamente. Recuerdo casi año y medio estuve aquí entre todos ustedes. ¿Se recuerdan? Yo me recuerdo de muchos de ustedes, no de todos, pero sí me recuerdo de muchos de ustedes. Amados hermanos, ayer estábamos hablando de qué es una fe salvadora. Es algo muy importante que nosotros debemos de tener en mente. La Biblia habla de diferentes aspectos de la fe como una fe que obra, porque obra en el corazón de cada uno de nosotros. También dice que es una fe que obra, una fe que sirve, porque como cristianos venimos a los pies de Cristo y comenzamos a servir en nuestra iglesia. Amén, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, también es una fe viva y verdadera. Y así sucesivamente, pero cuando eres salvo, cada área de tu vida brilla a través de la fe. ¿Sabe que cuando ya somos cristianos cambiamos? Llegamos a ser una nueva criatura en el Señor, amados hermanos. A veces nos dedicábamos al mundo, podríamos decir, nos dedicábamos a las cosas del mundo. Ahora que somos cristianos, nos dedicamos a las cosas del Señor. Qué cambio tan grande, ¿no? Es un cambio muy grande, amados hermanos. Entonces, pero cuando eres salvo, cada área de tu vida brilla a través de la fe. Entonces, y cuanto más conocimientos tienes en la palabra, más fe desarrollamos, amados hermanos. Quiero darme a entender que es muy importante que nosotros leamos la palabra diariamente, si es posible. Porque a diario Dios quiere hablar contigo. Y si tú no abres la palabra del Señor, tú no sabes si Dios tiene un mensaje para ti. Entonces es muy importante que nosotros podamos leer la palabra de Dios todos los días, amados hermanos. Y cuanto más conocimiento tienes en la palabra de Dios, más fe desarrollamos. Ahora, en el libro de Romanos 10, de 1 al 13, Pablo está orando para que el pueblo de Israel sea salvo. ¿Ok? Que sea salvo. Y creo que la mayoría de ellos tiene una fe histórica. Les voy a decir qué es lo que quiere decir una fe histórica. ¿Cuántos de nosotros realmente leemos la palabra? Tenemos conocimiento mucho de la palabra, pero nunca cambiamos nuestra actitud. Nunca cambiamos nuestra forma de vida. Entonces, amados hermanos, es una fe histórica la que tenemos. Sabemos la Biblia, pero no la aplicamos a nuestra vida diaria, amados hermanos. Entonces, en este libro de Romanos, Pablo está orando para que el pueblo de Israel sea salvo. Y creo que la mayoría de ellos tiene una fe histórica, podríamos decir. Lo que significa que creen que hay un Dios y los hechos relacionados con la vida de Jesús. Todo eso lo saben, su obra y su muerte. Pero no hay un cambio en ellos. Y así eran los judíos en aquellos tiempos. No había un cambio en ellos. Y ellos lo sabían todo, amados hermanos. Entonces, así que estamos reconociendo todos los hechos, pero permanecen básicamente con hechos sin involucrarse con los hechos que sucedieron. Así es, hermanos. Entonces, cualquier persona que solo tenga una fe histórica, creo que nada de eso es bueno para nosotros. Pues la mayoría de nosotros que leemos la historia y creemos en la historia, tenemos una fe histórica. Porque la historia, digamos, no nos ha hecho cambiar a nosotros. Y yo creo que cuando comenzamos nosotros a leer la Biblia, cuando venimos a los pies de Cristo y comenzamos a leer la Biblia, usted se dará cuenta que nosotros comenzamos a cambiar porque Dios nos habla a diario y es por eso es que es necesario que cada uno de nosotros leamos la Biblia. Así es, amados hermanos.
Entonces, la mayoría de nosotros que leemos historia y creemos en la historia tenemos una fe histórica. Eso es todo. Pero cualquier persona que solo crea en una fe histórica no se salva, amados hermanos. Entonces, hemos visto y sabido que la creencia en Jesús es el núcleo del cristianismo. Eso lo estábamos viendo ayer. Ahora vamos a ver algunas de las implicaciones de esa fe salvadora. Y una que nos implica a nosotros es diciendo esta pregunta: ¿has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Sabemos que Cristo es Hijo de Dios y que Cristo resucitó de los muertos, pero lo más interesante para nosotros es aceptar la verdad, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque eso es lo que nos lleva al reino de los cielos. Amén. Entonces, hemos visto y sabido que la creencia en Jesús es el núcleo del cristianismo. Ahora vamos a ver algunas de las implicaciones de esa fe salvadora. La pregunta es: ¿has aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz? Esa es una pregunta. ¿Alguna vez has aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Entonces, amados hermanos, debes de tomar el tiempo hoy para examinar tu vida, tu salvación. Si a la verdad somos salvos, amados hermanos, o simplemente asistimos a la iglesia. Hermanos, la iglesia no nos lleva a ningún lado. El pastor no nos lleva a ningún lado. El venir y ir a la iglesia no nos lleva a ningún lado. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Él dijo cosas muy bonitas al pastor y esa es la verdad, ¿sabe? Respecto a eso vamos a predicar entre unos 5 o 10 minutos, ¿sabe? En el libro de Mateo. Sí. Entonces, amados hermanos, podemos darnos cuenta, ¿sabe? De que a la verdad necesitamos nosotros examinar nuestra salvación. El conocimiento de quién es Jesús y de lo que hizo debe estar acompañado por la fe de que los hechos son ciertos y que aplican a nosotros. Entonces, amados hermanos, algo les puedo decir yo en esta tarde. Dios realmente nos salva solamente por medio de la fe. No hay otra manera. No hay otra entrada al reino de los cielos más que simplemente o solamente aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es la única manera que podemos entrar al reino de los cielos, hermanos. Entonces, amados hermanos, Dios realmente nos salva solo por la fe. Así es. Entonces, solo la fe en Cristo es la única forma de ser salvos. Llegamos a esa conclusión. Porque esa es la única forma de poner confianza total y completa en la obra de Dios y en nuestra capacidad de ser lo suficiente, razonables para saber que es la única manera que podemos entrar al reino de los cielos. ¿Sabe una cosa, hermanos? El sacrificio de Cristo es todo lo que necesita una persona para iniciar una relación con Dios, ¿sabe? Usted sabe que cuando no conocíamos a Cristo, la palabra dice que éramos enemigos de Dios. Y lo vamos a ver más adelante, amados hermanos. Éramos enemigos de Dios. Porque el sacrificio de Cristo es todo lo que necesita una persona para iniciar una relación con Dios, Padre. Por medio de la gracia es la única manera de alcanzar el cielo, pues no se puede ganar la salvación. La Biblia dice, porque siendo enemigos, óigame, se los dije, que antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no teníamos ninguna relación con Dios. Lo que nos da relación con Dios es aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte ¿de qué? De su Hijo. De su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, dice Romanos 5:10. Entonces, por medio de su gracia es la única forma de llegar al cielo. No puedes ganar por ti mismo la salvación porque no hay otra manera. Fíjese pues lo que dice la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, amados hermanos, tener una buena relación con Dios.
Pero la única manera que podemos tener una buena relación con Dios es aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La iglesia no nos lleva a ningún lado, amados hermanos. Nosotros como pastores lo que traemos es la enseñanza, pero no los llevamos a ningún lado. Es la creencia y la fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo que nos da la entrada al reino de los cielos, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, por tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si usted es demasiado orgulloso, a veces el orgullo no nos deja venir a los pies de Cristo. Me recuerdo muy bien, antes de cumplir los 40 años, yo 1, 2, 3 veces oí del Evangelio, pero nunca le puse atención. Yo pensé que a la edad que yo tenía, yo lo tenía todo, hermanos. Y a veces, materialmente, logramos todo, pero no hay paz y gozo en nuestro corazón, amados hermanos, hasta que nosotros logramos encontrar la paz y el gozo que está por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es triste a veces, logramos todo, una buena posición, un buen trabajo, tenemos una casa, tenemos de todo, pero no hay paz y gozo en nuestro corazón, amados hermanos. Y se los digo porque así es la vida, amados hermanos. Hasta que nosotros conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces la vida cambia. Entonces la vida cambia. Es una nueva vida en Cristo. Ya no es nada material, sino que es algo espiritual que nos hace mantener esa paz y ese gozo que el mundo no da, amados hermanos. Entonces, si usted es demasiado orgulloso para doblegar su espíritu delante de Dios, nunca llegará al cielo, amados hermanos. Porque fíjense lo que dice la Biblia, bienaventurados, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Así es. En otras palabras podemos decir bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Igualmente dice la palabra, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Amados hermanos, me recuerdo muy bien cuando vine a los pies de Cristo, yo solo oía al pastor y decía, esto no es para mí. Y así lo decía. Esto no es para mí. Esto está bueno para mis hijos, decía. Según yo que el evangelio solo era para mis hijos, hermanos. No me da pena porque es un testimonio que les doy. Ahora pueden mirar dónde estoy yo. Pero decía, no, esto solo está bueno para mis hijos y para la mujer. Decía, pero para mí no. Yo ya lo tengo todo. Pero amados hermanos, vive uno en aflicción. Uno puede llegar a tener todo lo que uno haya soñado en vida, pero todavía existe un vacío muy grande en nuestro corazón. Y eso me pasó a mí cuando yo vine a los pies de Cristo, hermanos. Tenía todo lo que pude haber soñado, hermanos, pero había un gran vacío en mi corazón. Y nunca me olvido, hermanos, ya se los conté una vez, vino el primer yerno, el que se casó con mi hija mayor, y era hijo de un pastor, ¿sabe? Y él me trajo a los pies de Cristo, hermanos. Él trajo mire, es muy importante que cada uno de nosotros tengamos un buen testimonio. Dice que el testimonio habla más que el palabrerío que nosotros podamos decirle a la gente. Ese muchacho tenía 20, 21 años, pero el testimonio que él tenía hablaba mucho, amados hermanos. Y él realmente me influenció a venir a los pies de Cristo, hermanos. Fue y es un buen hombre en el Señor. Él simplemente llegó a ser miembro de la iglesia, él nunca llegó a hacer nada, pero sí miró que Dios me comenzó a usar a mí, amados hermanos, en gran manera. Yo acepté a Cristo a la edad de 40 años y a los 42 años yo ya tenía ministerio, hermanos. ¿Sabe por qué? Tenemos el llamado de Dios, ¿ok? El llamado de Dios para la salvación, pero a la misma vez, amados hermanos, Dios nos está llamando para que le sirvamos a Él también. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos simplemente con el llamado a la salvación? Venimos y nos sentamos y disfrutamos de los sermones del pastor. Pero hay algo más que nosotros debemos de tener. Y yo les ruego en el Señor
que nos demos cuenta que la iglesia va a crecer. Y entre más grande es mi iglesia, más grande es el reino de Dios, amados hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros realmente seamos activos en la iglesia, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, dice la Biblia de esta manera, bienaventurados los humildes de espíritu. Humildes de espíritu, dice la palabra del Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, mire, yo era un hombre bien amable, yo era un hombre bien sonriente, yo era muy conocido, amados hermanos, pero si cargamos ese orgullo nosotros en nuestro corazón, no llegamos a ningún lado, amados hermanos. Y eso yo me di cuenta cuando mi yerno, amados hermanos, era un hombre tan simple, amados hermanos, tan humilde de la manera que él me hablaba, ¿sabe? Me recuerdo la primera vez que él me habló del Señor, me dice, ¿sabe qué? Señor Quiroa, me dice, usted lo que necesita es a Cristo como su Señor y Salvador. Vengo yo y digo, ¿y este muchacho qué sabe de la vida? Tiene 19, 20 años. Y le digo, ¿sabe una cosa? Yo necesito más que eso. Nunca me olvido que eso fue lo que yo le contesté a él, porque yo no era cristiano, amados hermanos. No se olviden que a los 40 años él me conoció. Pero hermanos, el testimonio de él me habló mucho, ¿sabe? La manera de que él se condujo con esta clase de relación que él tenía con mi hija, realmente me dejó bien impresionado, hermano. Nosotros los del mundo no obramos de esa manera, pero él estaba obrando de una manera cristiana, amados hermanos. Y todo eso me llamó mucho la atención. Y hermanos, aquí me miran ahora. Llevo aproximadamente, como 26 años en el ministerio y 28 años en el evangelio, amados hermanos. Pero le doy gracias a Dios que Dios puso a mi yerno, que mire, a mi yerno no me gustaba a mí. No me gustaba porque era muy feíto para mi mujer o para mi hija. Imagínense, yo siempre pensaba, y los nietos que voy a tener van a ser feitos igual que él, decía yo. Miren, todo eso yo lo pensaba, amados hermanos, ¿sabe? Y eso me daba angustia, amados hermanos, que mi hija se iba a casar con ese hombre. Y me recuerdo muy bien cuando me invitó a la iglesia, el yerno también. Yo nunca había visitado la iglesia. No, véngase hermano, se sienta a la par mía, y nos sentamos. Pero antes de todo eso, le digo a mi hija, ¿y quién es el enamorado aquel que está allá? Le digo, el que está allá, le digo, porque había otro más guapón allá, ¿no? Guapucho por allá. No, es el que está allá. Tuvo una gran dificultad mi hija conmigo, ¿sabe? No, usted no se imagina, le digo, te vienes de Nueva York, le digo yo, a tener la universidad aquí a California, y esto es lo que me traes para yerno, le digo yo, estás loca, le digo yo, ¿sabes? Y no me gustaba porque era un poco feíto. Y ¿sabe una cosa? Los feitos salen buenos. Así que, hermanos, los feitos salen buenos y salen bien espirituales, hermanos. La única pena que yo tenía era, ¿y ahora los nietos? Se van a parecer a él. Y mira, todo eso me tocaba la cabeza yo, ¿sabe? Pensando en todo eso, ¿sabe, hermanos? Pues, ¿sabe una cosa? Dios trabajó todo. Todos mis nietos se parecen a mi hija. Todos son rubios y de ojitos bien bonitos, ¿sabe? Nadie salió al yerno. Thank you, Lord. Gracias, Señor, te doy, le digo yo. ¿Sabe? No me dices un yerno como yo quería. Pero, hermanos, ese es mi yerno favorito. Amén. ¿Sabe por qué? Aunque sea feíto, pero él me trajo a los pies de Cristo, hermanos. ¿Okay? Hace 28 años, él me trajo a los pies de Cristo. Cada vez que lo menciono, me da tristeza, porque me recuerdo, él ya es un señor grande ahora, ya va como 50 años ya, ¿sabe? Pero yo lo conocí como de 20 años, ¿sabe? Y mire el trabajo que él hizo, ¿sabe? Él creo que es el mejor yerno que yo tengo, ¿sabe? Y todos mis yernos me molestan porque me dicen, yo sé que el favorito está allá. Pero muchos me dicen, ¿sabes qué? Pero él está tan lejos. Me dice, aquí estamos nosotros podemos hacer mejor trabajo que este. Pero no todos como el yerno que me trajo a los pies de Cristo, hermano. En fin, hermanitas, hermanas solteras, los feitos salen bonitos, ¿ok? Salen buenos, salen bien espirituales, hermanos. Entonces, amados hermanos,
Fíjense, hermanos. Pero si su orgullo le impide reconocer su necesidad de Cristo, no aceptará el regalo de salvación. Él ofrece. Muchas personas han perdido la vida eterna porque sus corazones fueron demasiado duros y creyeron que eran demasiado inteligentes para el Dios que los crió. Y así es, hermanos. Me recuerdo muy bien cuando mi yerno comenzó a hablarme a mí del evangelio, hasta un poco molesto estaba yo, ¿sabes? Pero ese domingo fue el último viaje para la iglesia. Dije yo, gracias a Dios, mañana todos se van a la iglesia y me quedo yo solo aquí en esta casa, dije yo. Hermanos, usted no va a creer que el yerno me sorprendió. A las 7 de la mañana estaba tocando la puerta. Dije yo, pues yo no tengo ni amigos aquí. Abro la puerta. El yerno estaba ahí enfrente. Me dice, señor Quiroa, tomé toda la semana para estar con usted, me dice. Wow, yo solo me le quedo viendo, solo eso me faltaba, dije yo mentalmente, ¿no? Que tenga que tener a este hablando de la Biblia toda la semana. Y hermanos, esa fue la plática de él. Se sabía la Biblia como usted no se imaginaba, pero él caminaba como la Biblia decía, hermano. Eso no se lo puedo quitar a él, hermano. Un buen siervo de Dios. Caminando con la mejor santidad que él pueda caminar. Y él me enseñó los caminos del Señor, hermano. Toda la semana nunca me olvido que habló de Pablo casi en toda la semana. Y los 4 evangelios me los dijo también. Y yo no hallaba ni qué hacer. Pero sí, ya el sábado, una semana más tarde, yo estaba convencido que sí, que en Cristo llegamos a ser una nueva criatura, hermanos. Y sabe una cosa, que Él trajo a mi hija a los pies de Cristo. Tú sabes que este hombre discipuló a mi hija también. Este hombre, ¿sabe? Él esperó 3 años para decirle a mi hija que él estaba enamorado de ella. ¿Puede usted creer eso? Y le digo yo, pero ¿y por qué? ¿Y si te la hubieran quitado? Le digo yo. Pues no era para mí, me dice. 3 años esperó y no le dijo a mi hija que él estaba enamorado de ella. Él quería ver que mi hija fuera una buena cristiana, que mi hija se bautizara, que mi hija comenzara a ser muy activa en la iglesia. Y cuando ella llegó a ser maestra de las damas, llegó a ser maestra de los niños y todo, entonces él llevó a su pastor y le dijo, vamos a ir donde Elizabeth y le vamos a hablar que quiero ser novio de ella. Hasta el pastor llevó. Pastor le dice, ¿sabe qué? Nelson le dice, está bien, usted va a comenzar a salir con Elizabeth, pero no lo quiero ver solo en ese carro con ella. Antes que usted va a traer a Elizabeth, usted pasa trayendo a la hermana Marita primero. Era una anciana como de 80 años, pero primero usted pasa a traerla a ella, dice, y después pasa trayendo a Elizabeth. Hermanos, es el favorito de todos mis yernos, aunque sea feíto. Y no se compuso. No se compuso, hermanos. Así se quedó. Pero ¿sabe una cosa? Damas, no se fijen en el rostro de los jovencitos. Algunas de ustedes tienen su feíto, ¿no? Amén. No, aunque no me lo digan, ¿sabe? Pero sí, amados hermanos, ellos salen muy buenos. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. En otras palabras, podemos decir, bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Puede ser una persona amable. Podemos ser una persona amable. Podemos ser gentiles, incluso benévola y creativa y caritativa. Pero si su orgullo le impide reconocer la necesidad de Cristo, no aceptará el regalo de la salvación que Él ofrece. Muchas personas han perdido la oportunidad de tener la vida eterna porque sus corazones fueron demasiado duros y creyeron que eran demasiado inteligentes para Dios que los crió. Hermanos, cuando mi yerno me habló de eso, dije yo, y este no sabe de nada, lo que es la vida. Pero mire, cuando yo regresé de nuevo a Nueva York, de regreso a mi casa, me dice, señor Quiroa, búsquese una iglesia bautista fundamental. Y mire, lo primero que llego yo con el chisme con mi mujer, y sabes que el novio de Elizabeth dice es cristiano y quiere que busquemos una iglesia. Le digo, oh sí, me dice mi mujer, aquí hay una iglesia cerca. Dice. Yo pensaba decir que no, pero sí, me dijo, aquí hay una iglesia cerca, me dice. Y comenzamos a ir desde aproximadamente en el 94, amados hermanos. Sí, en el 94 comenzamos a ir a la iglesia, amados hermanos. Ahora,
Una cosa, amados hermanos, después de todo lo que podamos platicar y todo, amigo, solo hay una manera de llegar al cielo. Y él lo mencionó. Él se me adelantó un poco de muchas cosas, ¿sabes? Pero me gustó muy bonito porque él se dirigió con ustedes en dos diferentes lenguajes, ¿sabes? Y es muy bonito todo eso que oigo aquí. Entonces, amados hermanos, solo hay una manera de llegar al cielo. Y eso se lo quiero poner en el corazón de cada uno de aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Fíjense, Jesús les dijo él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Pero el Dios Santo no puede tolerar el pecado en su presencia. Estamos alejados del Señor porque vivimos en pecado. Pero después que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos hace parte de su familia. Ahora ya no nos mira como pecadores, podríamos decir, sino que nos mira como si fuéramos hijos de Él, amados hermanos. Así que, amados hermanos, a la verdad, dice Él, nadie viene al Padre sino por mí. El Dios Santo no puede tolerar el pecado en su presencia y decretó que la pena por el pecado es la muerte. La muerte, amados hermanos. Él dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, wow, es vida eterna. Entonces, llevemos eso en mente nosotros, amados hermanos, lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay algo muy interesante en ese verso, dice la dádiva de Dios, ese regalo que Dios nos da al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, amados hermanos. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna, hermano. Es algo que nosotros debemos de escoger en el momento que tenemos esa oportunidad. Si hay alguien que no conozca a Cristo como su Señor y Salvador, yo creo que este es el día de ponernos a cuentas con el Señor. Me recuerdo en el 94, amados hermanos, mi yerno me condujo a los pies de Cristo y ahí en el carro, ahí con él, ¿sabe? Me pidió que si quería aceptar al Señor como mi Señor es Jesucristo. Y sabe una cosa, le dije yo, déjeme pensarlo. ¿Cuántos dicen déjeme pensarlo de hoy en día? A veces decimos, ¿sabe qué? Dice, déjeme dejar ciertos vicios que tengo, ciertas cosas, y yo vuelvo a la iglesia. Dice, hermanos, nosotros no dejamos los vicios solo por nosotros, ¿sabe? Porque nos gusta el vicio, nos gusta el pecado, y por eso andamos en todo eso. Esa es una excusa para no venir a los pies de Cristo. Pero, ¿sabe? Regresé a la iglesia, regresé a Nueva York, conocí a mi pastor, y él era un pastor tremendo. Él, si yo me desaparecía, él me iba a buscar, ¿sabe? Y así sucesivamente. Él llegó como una semana más tarde a mi casa y me dijo, tú eres salvo. Y todavía le pregunté, ¿salvo de qué? A la verdad, de hoy en día, gente pregunta así, y ustedes tienen que estar preparados para saber, ¿salvos de qué? ¿Salvos de la ira de Dios? ¿Salvos del camino al infierno? Eso es lo que me estaba diciendo el pastor, ¿sabe? Y sí me recuerdo que en ese verano yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces ya le mandé así a mi yerno, ¿le sabes qué? Le dice, acepté a Cristo, le dice, como mi Señor y Salvador. O de veras, suegro, me dice, porque ahora ya era suegro. Ahora ya era el suegro, yo, ¿sabe? Amados hermanos, es muy bonito venir a los pies de Cristo, hermanos. Entonces, amados hermanos, la verdad es esto, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. Dios tiene un regalo para cada uno de nosotros. Como dice el verso, dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, lo sabemos muy bien, pero nos da la oportunidad al decir la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, depende de usted, que usted escoja lo que usted quiere, amados hermanos. Lo que escogemos hoy es muy importante, hermano, porque después de muerte, hermano, nadie puede escoger. En el infierno no vamos a encontrar una iglesia, amados hermanos. En el infierno no va a haber quien esté predicando el evangelio. No va a haber quien le ofrezca a usted el reino de los cielos.
O sea que hoy que estamos vivos es cuando tenemos la oportunidad de decidir a dónde queremos ir. Porque, amados hermanos, la muerte no es el final. Es el comienzo de una vida en la eternidad. ¿A dónde vamos? ¿Cuántos de nosotros sabemos muy bien que sí vamos al reino de los cielos, hermanos? Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero a la verdad, toda persona es pecadora. Todos nacemos con el pecado, hermanos. Todos nacemos con el pecado, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, pero la verdad, toda persona es pecadora. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Por tanto, para crear un puente entre la humanidad y Él, el Dios misericordioso envió a Jesús a morir en lugar de nosotros, amados hermanos. Fíjense lo que dice Corintios, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15:3. Porque ante todo, les transmití a ustedes, dice Pablo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Lo único que necesitamos para entrar al reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que no conozca a Cristo como su Señor y Salvador en este día, es un día muy bonito, hermanos, para ponernos a cuentas con Dios. Entonces, amados hermanos, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amados hermanos, tenemos que caminar con Dios. Este yerno me llamó la atención porque este yerno sí caminaba con el Señor, hermanos. Yo era un terco, yo era un necio, yo era de todo, hermanos, y Él no me iba realmente a convencer a mí sin ver lo que yo miré en Él, hermanos. Imagínense, a los 40 años vinieron a los pies de Cristo. Según yo ya lo tenía todo, ¿sabes? Pero había un vacío muy grande en mi corazón, hermanos. ¿Cuántas personas que no conocen a Cristo andan en la calle con depresión? Con gran cosa, con gran vacío en el corazón, que no saben ni a dónde ir ni qué hacer, amados hermanos. ¿Saben lo que ellos necesitan? Recibir a Cristo. ¿Y qué pasa con nosotros los bautistas? Estamos durmiendo. Eso es lo que pasa de hoy en día. Estamos durmiendo, amados hermanos. Usted sabe, este grupo, ayer había un grupo, aquí como vinieron más nuevos. El grupo de ayer casi no se mira de hoy. ¿Cuántos vinieron ayer, hermanos? Levante la mano. O sí, así, aquí hay algunos, sí, aquí estamos, ¿sabe? Entonces, amados hermanos, esa es la verdad, amados hermanos. Entonces, tenemos que agrandar este grupo, amados hermanos, pero todo depende de cada uno de nosotros. Que el día de mañana, cada uno de ustedes traigan un familiar, traigan un amigo, amado, traigan un vecino y mañana nos vamos a duplicar aquí. Amén, hermanos. Ok, amados hermanos, a la verdad es esta. A la verdad es esta. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos junto con Él, dice 1 Tesalonicenses 5:10. A la verdad, mis hermanos en Cristo, a la verdad Él murió por nosotros, para que en la vida o en muerte vivamos junto con Él. El sacrificio de Cristo es todo lo que se necesita para una persona iniciar una buena relación con Dios. Porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene una relación con Dios. No tiene una relación con Dios. Necesitamos a Cristo para arreglar esa relación con Dios, amados hermanos. Entonces, el sacrificio de Cristo es todo lo que se necesita una persona para iniciar su relación con Dios Padre. Una persona no puede entrar al cielo por sus buenas obras u argumentos. Llevemos eso en mente. El puente que conecta la brecha que hay entre cada persona y Dios solo lo hace posible un acto de fe, reconociendo la necesidad de un Salvador, aceptando la muerte de Cristo en la cruz como si pago
para nuestros pecados, hermano. Él pagó nuestros pecados. Lo único que debemos de hacer nosotros es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, amados hermanos, a la verdad es esta. Vamos a ir terminando porque ayer salimos un poco tarde, pero la Biblia es muy clara, hermanos. La Biblia es muy clara. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice Apocalipsis 1:5. El que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, dice 1 Juan 3:5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Tal vez usted esté pensando, quiero solo lo que merezco. ¿Cuántos de nos, mire, yo tenía ese dicho antes de venir a los pies de Cristo. Decía yo solo quiero lo que yo me merezco. ¿Qué es lo que nos merecemos a la verdad, hermano? Exactamente. Pero lo que pasa es que somos tan ignorantes antes de venir a Cristo que dice, yo me merezco esto, yo me merezco el otro. Y a la verdad, si nos vamos a ver un espejo, nos damos cuenta quiénes somos. Por eso en México casi no miro yo espejos, amados hermanos. Ahí donde estoy no hay espejos, ahí abajo, ¿sabe? Yo fui a otra casa también de un pastor, no había espejos ahí, hermano. Y digo, pastor, le digo, pero ¿por qué no hay un espejo por aquí? ¿Sabe? Es muy importante en las iglesias, yo les dije que sí, a veces criticamos, hermano, porque para criticar somos buenos, ¿no? Pero antes de criticar, vamos a vernos al espejo. Cuando usted mire en el espejo y se mire usted mismo, dice, creo que no debería criticar. No es cierto, hermanos. Entonces, eso es, amados hermanos. Entonces, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Tal vez usted esté pensando, quiero solo lo que me merezco. Eso es lo que yo decía, solo quiero lo que yo me merezco. Y hoy en día sé que no merezco nada. No nos merecemos ni la salvación, amados hermanos. Pero Dios es justo, Dios es amor, Dios nos ama. Y por eso es que Él nos ha dado esta oportunidad de aceptar a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, pero nadie se merece la gracia, amados hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice Romanos 3:23, 24. Ahora, podemos llegar a una conclusión, hermanos. ¿Sabe? Podemos llegar a una conclusión muy clara y muy simple. Tal vez usted diga, yo quiero solo aquello por lo que he trabajado. No es así. Trabajamos duro y nosotros siempre deseamos que lo que trabajamos, pues es lo que nos merecemos a la vez, amados hermanos. Pero las cosas buenas que he hecho, pero nadie puede ganar la salvación. Yo puedo ganar todo lo que yo quiera, hermanos. Todo lo que yo he podido hacer, pero hasta ahí nomás. Pero la gracia de Dios, nadie se la puede, a la verdad, ganar, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, por gracia sois salvos. ¿No es cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que yo no puedo trabajar o hacer buenas obras. Porque el cura eso nos dice a nosotros. ¿No es cierto? ¿Sabe? Bueno, yo no anduve con el cura, pero mi mamá sí. ¿Sabe? Mi mamá sí era... Ella era católica, pero del hueso colorado, sin ahí en mi país, ¿sabe? Ella sí miraba al cura y le besaba la mano. Me llevaba a un viaje como de 5 horas de mi pueblo para ir a ver a la imagen del Señor Jesucristo. Y sabe que habían esas grandes filas de unos 3, 4 kilómetros, solo para pasarle a besar a esa estatua, hermano. Y mi mamá era una de ellas. Pero vaya que yo iba atrás de mi mamá porque ella quería que yo le besara a esa estatua, pero nunca lo hice porque yo siempre iba atrás de ella. Esas son las creencias que nosotros fuimos realmente crecidos en este mundo, ¿cierto o no?
¿Qué es el catolicismo? El catolicismo, amados hermanos, nos ha llevado y casi nos lleva al infierno, hermanos. Mire, yo me salvé. Gracias a Dios, ¿sabes? Entonces, amados hermanos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi mamá era un edificio, hermanos, grandísimo. Más grande que de aquí hasta la salida, y ella se venía a arrodillar. Porque era una buena obra la que estaba haciendo ella. Y se venía a arrodillar, aunque pasara todo el año grave de las rodillas, pero ella lo hacía, ¿saben? Y eso lo vimos nosotros, ya padecía de las rodillas. Pero ese 15 de enero, toda la familia iba a ver al Cristo de Esquipulas, le decía. Es muy famoso en Guatemala, Cristo de Esquipulas. Y todos venían en las calles, hermanos. Vaya que había pavimento, imaginen que fueran de piedra, así como aquí. Entonces no creo que llegaran, ¿saben? Pero todos venían arrodillados desde allá, de 1 kilómetro para acá, para poder llegar al Cristo. Y ahí se paraban para besarle los pies a la estatua. Mire la ignorancia, hermanos, que nos crece. Amén, hermanos. Todo eso es ignorancia, hermanos. Todo. Mi madre vino a los pies de Cristo a los 60 años y se fue con Cristo a los 93, hermanos. Y se fue muy contenta con el Señor, ¿sabe? Ella para morir comenzó a hacer el Salmo 23, lo dijo, lo repetía, y poco a poco se fue callando. Y me imagino que hasta que el Señor se elevó de la mano, hermano. Ahí se quedó mi madre, ¿sabe? Diciendo el Salmo 23, hermano. Pero ella fue católica de remate, hermanos. Todos los 15 de enero sabíamos que íbamos a ver al Cristo de Esquipulas, como a 6 horas de mi pueblo, hermanos. ¿Sabe? Hermanos, son cosas que a nosotros nos crecieron. Y no porque mi madre era ignorante de la palabra, hermanos, yo iba a seguirla a ella. Muchos me han dicho, es que mi abuela es católica, mi madre también, y yo no puedo dejarlos. Eso está malo, hermanos. Si ellos fueron ignorantes, yo no voy a seguir en la ignorancia, hermanos. Porque en cierta manera eran ignorantes, hermanos. Así que, amados hermanos, sin embargo, el Padre Celestial quiere darnos gracia y salvación a todos, aunque no lo merezcamos. Las personas verdaderamente sabias son las que han aceptado la verdad y doblegado su espíritu y sus rodillas delante del Señor. ¿Qué hay de ti, amigo? Es la pregunta. Si todos somos salvos en esta tarde, magnífico, que Dios me los bendiga. Pero si así no fuera, si hay alguien que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, el pastor Fernando Ángeles va a dar la invitación y ustedes deciden qué es lo que a la verdad ustedes tienen en su corazón. Que Dios me los bendiga y que la paz y el gozo de Dios sigan en el corazón de cada uno de ustedes. Le vamos a dar la bienvenida al pastor